Damas y caballeros, sean todos y todas formalmente bienvenidos al majestuoso auditorio Manuel de Jesús Perelló, donde hoy nos reunimos, la familia banileja, la comunidad de este poblado de Baní y también amigos y allegados a nuestro pueblo y a nuestras raíces, que hoy nos encontramos para disfrutar de la puesta en circulación y, por qué no decirlo así, también presentación formal al pueblo de Baní del libro La razón democrática del doctor sociólogo Wilfredo Lozano, quien se encuentra presente en este majestuoso auditorio. Un fuerte aplauso para el doctor Lozano, que es nuestro protagonista de la noche. Agradecemos en ese mismo sentido la presencia del señor Virgilio Castillo y también del señor Juan Castillo, quien es regidor de este municipio de Baní, a nuestro historiador oficial y también miembro titular de la Academia Dominicana de Historia, el doctor Manuel Betilio Valera. En ese mismo sentido también queremos saludar la presencia de la señora Dalma Rosa Arias, quien es presidenta del Consejo de Regidores del Ayuntamiento del municipio de Baní y que también está presente, a nuestros amigos de la prensa, en especial Huizo Márquez, Felipe Ciprián, que se encuentran presentes, demás miembros de la prensa también. Queremos darles pues una cálida bienvenida también a Madeline Cabrera, quien es la coordinadora técnico de Asomureba, que es una dependencia regional de FEDOMO, a los amigos del centro, en especial a Sócrates, que siempre está presente en nuestras actividades, y por supuesto al profesor Porfirio de Jesús Pérez, quien es director del Distrito Educativo 0304. Queremos aprovechar también para saludar la presencia de los estudiantes que se encuentran presentes del Distrito Municipal de Santa Ana y por supuesto los estudiantes del Liceo Nocturno Francisco Gregorio Villini. Gracias por estar presentes, amigos, allegados del Centro Cultural Perelló y por supuesto amantes del trabajo que estamos haciendo en esta institución cultural. Para nosotros es sumamente especial que ustedes estén presentes, pues esta conferencia significa mucho para nuestro concepto institucional. Estamos trayendo a Baní actividades que jamás este poblado pensó que iba a recibir. Intelectuales de la categoría del doctor Wilfredo Lozano, sin lugar a dudas es una dicha para el pueblo de Baní poder escucharlo en este auditorio que está tan cerca de casa y que ya no tenemos que transportarnos hacia la ciudad de Santo Domingo u otras ciudades para poder escuchar de la voz de estos intelectuales pues temáticas tan importantes como la que esta noche trataremos. Para conocer un poco más acerca de la vida del doctor Wilfredo Lozano, les invito a que pongan atención a este video que hemos preparado sobre su biografía. Damas y caballeros, queden con este material audiovisual que hemos preparado. El doctor Wilfredo Lozano es sociólogo, egresado de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y doctorado en el Colegio de México. Es fundador del programa Flaxo Dominicano y del Anuario Social y Político de América Latina y el Caribe, así como miembro fundador de la revista Realidad Contemporánea. Entre 1996 y 2004 fue secretario general de la Flaxo. Actualmente dirige el Centro de Investigaciones y Estudios Sociales CIES de la Universidad Iberoamericana UNIBE en Santo Domingo, República Dominicana. Tiene una amplia experiencia docente y de investigación. Ha sido profesor investigador del Centro de Estudios de la Realidad Social Dominicana de la UASD, en la que durante 10 años fue profesor titular de Historia de la Sociología, Historia del Conocimiento y Teoría de los Modos de Producción. Además, dirigió el 4º programa de maestría en Sociología Rural del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. Ha sido investigador visitante de la Universidad Johns Hopkins en la Universidad Nacional Autónoma de México, de la sede Flaxco México y del Centro de Estudios Iberoamericanos de la Universidad de Salamanca, entre otras prestigiosas instituciones. Tiene una larga experiencia de investigación en diversos campos de la sociología: migraciones, mercado laboral, sociología rural y del trabajo, sociología política y sociología histórica. Además de artículos en revistas especializadas en ciencias sociales, ha publicado más de 8 libros y ha sido coautor de otros 13 títulos.
estuvimos viendo un resumen curricular del doctor Wilfredo Lozano, quien esta noche presenta en este auditorio Manuel de Jesús Perelló el libro La razón democrática, cultura política, clientelismo y democracia en la República Dominicana. Para hacer formal presentación de nuestro conferencista del día, de la persona que ha sido autor de este libro, y por supuesto, para hablarnos también de la temática en específico que se ha tratado en este libro, vamos a dar paso a este podio de este auditorio Manuel de Jesús Perelló a Felipe Ciprián, periodista destacado de nuestra provincia Peravia. Un fuerte aplauso. Distinguidos amigos, amigas, cada vez que yo asisto a un acto de presentación de un libro, tengo el temor de que me voy a pasar 3 horas oyendo a gente hablarme del libro, casi la mitad del tiempo que necesito para leerlo. Entonces, como yo he padecido ese tipo de cosas, preferí escribir algunas cuartillas del libro La razón democrática de Wilfredo Lozano, que tiene 717 páginas. Así es que si yo escribí 24 párrafos, no fui largo. De manera que no tengan ningún temor, que solo voy a leer y me alegro que haya tantos jóvenes estudiantes aquí, porque sin saberlo, aparentemente escribí para ellos, porque Wilfredo va a hablar aquí y le va a hablar a los intelectuales que están aquí. Así es que les leo de inmediato. Voy a hacer un esfuerzo por distinguir lo que es mío, lo que yo digo, de lo que les cito de Wilfredo, para que no lo culpen a él de mis errores y le aplaudan sus aciertos. Bueno, tras la caída del tirano Rafael Trujillo, lo que sucedió en el país fue un período de luchas populares, inestabilidad y la emergencia de líderes democráticos interactuando con dirigentes políticos oligárquicos pero antitrujillistas. Me refiero a los cívicos. A la vez habían neotrujillistas conservadores como Balaguer, que estuvo durante todo el periodo de la dictadura sin ser en ese tiempo una persona mancillada con sangre ni nada de eso. Pero además de Balaguer había en el periodo post-trujillista, supervivió una cúpula militar que quedó intacta. Esa cúpula militar quedó intacta incluso en el gobierno de Juan Bosch. Y al quedar intacta en el gobierno de Juan Bosch, quedó ahí una zapata para que los cívicos y ellos destruyeran ese ensayo democrático. Es increíble que el gobierno de Bosch surgió de unas elecciones que organizaron los cívicos y a ellos los derrotó en las urnas porque los cívicos participaron. Los cívicos como una organización política, la Unión Cívica Nacional, que llevaron de candidato al doctor Viriato Fiallo, y Bosch los derrotó. Un hombre que acababa de llegar del exilio, que no estuvo aquí en la lucha interna contra el trujillismo, sino desde el exilio, pero aún así los derrotó, porque tenía una propuesta democrática, genuinamente democrática, que mayoritariamente el pueblo apoyó. Los cívicos organizaron las elecciones, participaron en las elecciones y ganó el candidato del Partido Revolucionario Dominicano PRD, que en ese momento era el profesor Bosch, que encarnaba la lucha por la libertad, la lucha por la democracia. En realidad encarnaba la lucha por la democracia.
y la lucha por la democracia, o la democracia es la libertad y la justicia, nada más. Libertad y justicia, justicia en todos los planos. Además de esos sectores, había naturalmente un movimiento obrero, había una juventud militante, pero ese movimiento obrero había sido muy debilitado desde los años 40 en plena dictadura, y la juventud que luchó con gran fuerza fue desgarrada en las cárceles, en la 40, en el kilómetro 9 de la carretera Mella, en San Isidro, en La Victoria y en las diferentes cárceles del país. Los cívicos, muerto Trujillo, asesinado Trujillo, unos dicen ajusticiado, pero a él nadie lo llevó a la justicia, a él lo asaltaron en una carretera y lo asesinaron. Tal vez ajusticiado hubiese sido mejor, pero bueno, eso es una discusión que se puede hacer luego. Los cívicos se fueron detrás del poder económico. Eran antitrujillistas, los cívicos eran antitrujillistas, nadie lo niega, pero se fueron detrás del poder económico que acumuló Trujillo, utilizando al Estado, y recuerden esta palabra porque la vamos a ver después, utilizando al Estado para acumular capitales. Los cívicos se fueron detrás de eso. La juventud se fue detrás del ideal, detrás de la libertad que estaba renaciendo en América, después de décadas de dictaduras militares sanguinarias en toda América. Ya ustedes saben que la juventud corrió detrás del legado de los expedicionarios del 14 de junio del 59, de los torturados y encerrados jóvenes de la agrupación patriótica 14 de junio en enero de 1960, que ustedes conocen a muchos vanilejos o a un puñado de vanilejos que pagó cárcel y tortura. Detrás del sacrificio de Minerva, María Teresa y Patria Mirabal, muertas en 1960, brutalmente, ya en la agonía de la dictadura de Trujillo. Entonces, los cívicos que estaban bien imbricados con la oligarquía dominicana fueron a apropiarse de la fortuna acumulada por Trujillo mediante el despojo y el uso del Estado como un patrimonio particular. Y la juventud rebelde, patriótica, se fue a tratar de continuar la obra de los héroes y mártires de la lucha por la democracia. Mientras la juventud y el pueblo ya no estaban destruyendo estatuas del tirano en los parques de las ciudades, los cívicos hacían cálculos sobre cuántas y cuáles empresas forjadas por Trujillo con los bienes públicos pasarían a sus manos. Es triste admitirlo, sobre todo para mí, para Wilfredo, para la generación de nosotros, que los cívicos coparon el poder tras el derrocamiento del tirano Trujillo y luego derrocaron a Boza en 1966, pero en esa etapa no pudieron completar el despojo del patrimonio público a pesar de que lo intentaron. Derrocaron gobierno y hubo contragolpe militar patriótico en 1965. No pudieron apropiarse. Su programa máximo era apropiarse de las empresas del Estado que fueron patrimonio de Trujillo. No lo pudieron lograr. Pero este es lo triste. Ese patrimonio cayó en sus manos al final del milenio, porque un grupo de políticos, supuestos alumnos de Bosch,
que se vendieron siempre como progresistas, partidarios de la liberación nacional y hasta internacionalistas, algunos de ellos. Yo conozco un médico muy prestigioso que sirve aquí en Baní, que fue internacionalista de esta gente, y sirve aquí en Baní todavía. No lo voy a nombrar para no usurpar esa función sin que él me autorice. Sirvió como internacionalista dentro de los partidos que fundó Bosch. Pero señores, ironías de la vida, los que no pudieron, y me refiero a los cívicos y oligarcas, los que no pudieron vencer a Borges en las elecciones del 62, los que lo derrocaron en el 63, el 25 de septiembre del 63, luego fueron los aliados de los alumnos y los discípulos de Bosch para robarse el patrimonio a partir del año 1996. Ahora, como dice Wilfredo Lozano en su libro La razón democrática, son los jefes detentadores de un poder omnímodo, sin controles, que controla todos los resortes, creado y mantenido por el clientelismo, el favoritismo, el envilecimiento y la enajenación de los valores éticos, neutralizando la conciencia ciudadana y la existencia de un Estado de Derecho elemental donde se respeten las reglas de juego, se rinda cuenta, se castigue la corrupción y el transfugismo. Vivimos, y ahora le hablo yo, ya termino la cita de Wilfredo para que no lo culpen a él de lo que yo digo, vivimos hace años ya en el reino de la impunidad absoluta. Es un tiempo en el que la gente que no resiste una auditoría visual que compare su pobreza absoluta de antes de llegar al gobierno con la riqueza absoluta después de entrar a él, tiene la capacidad y hasta el atrevimiento de acusar ante los tribunales, en este caso de Miami, a los pocos ciudadanos que los han señalado como lo que son, corruptos a la sombra del poder, intocables del Ministerio Público que muestra un músculo poderoso frente a rateros, muchachos que se roban celulares y cosas, pero que no se atreve ni siquiera a investigar una querella presentada en sus despachos en forma responsable por ciudadanos de reconocida solvencia moral. No hay dudas de que eso fue posible porque tras el descabezamiento de la dictadura trujillista, los liderazgos democráticos que surgieron no contaban con una sólida convicción del papel de las masas y de los pueblos en la construcción de su historia. Balaguer, que solo se puede valorar por su desprecio por los bienes materiales. Bosch, en cambio, hombre pulcro en el manejo de los bienes públicos, es decir, los mismos, dos personas honradas en el manejo de los fondos públicos, pero en el caso de Bosch carecía de convicciones suficientes desde el ámbito de las posiciones más progresistas para entender que son los pueblos y su energía los que encadenan los procesos sociales y las soluciones de los conflictos con los opresores. Bosch se veía él mismo como el nuevo Mesías y como el redentor de millones de hambrientos e ignorantes que bien merecían ser redimidos, pero jamás promovidos a actores conscientes de su energía y de sus derechos ciudadanos. Para Wilfredo, y aquí lo cito, el proceso de consolidación democrática que se inicia tras la crisis provocada por el fraude electoral de 1994 y la reforma constitucional a la que obligó
el compromiso político que dio salida a esa crisis, ese proceso se ha visto cuestionado por la creciente presencia del clientelismo como mecanismo que se ha ido imponiendo para la construcción de las bases de la legitimidad política. El clientelismo, dice Wilfredo, el uso neopatrimonial de los recursos del Estado. Se recuerdan que Trujillo también los utilizaba para crear una base de sustentación de su riqueza, que luego pasaron al Estado cuando fue asesinado el 30 de mayo de 1961. Él dice, el clientelismo, el uso neopatrimonial de los recursos del Estado y el manejo deficiente de las instituciones públicas ha llegado al paroxismo en el periodo 2004-2012, sobre todo entre 2008 y 2012. Es decir, que todos ustedes estaban presentes. A esto se agrega una deriva natural de dicho proceso. El aumento de la corrupción, que ha devenido en un dolor de cabeza cada vez mayor para que la élite política en el poder legitime su situación ante la población. Sigue Wilfredo diciendo en su libro. De todo ello se colige una secuencia de intolerancia, cinismo puro y simple y creciente autoritarismo. Este panorama obliga a plantearse, entonces, si en un tiempo mediato la democracia política dominicana puede continuar sosteniéndose sobre la base del clientelismo como fuente de legitimidad. A mi juicio, al de Wilfredo, ¿verdad?, la respuesta es negativa y ello obliga a reconocer la regresión neoautoritaria como una posibilidad real. Si lo han entendido, a lo que él alude es a que ante el fracaso de la democracia por el peso de la corrupción, por la instrumentalización del Estado a través del clientelismo y la ignorancia de la gente para reproducir un proceso, un poder ilegítimo en su correcta explicación, él ha dicho, aquí puede colapsar la democracia con una regresión neoautoritaria. Los que debieron, le digo yo, consolidar la democracia a partir del acorralamiento de Balaguer en 1990 y sobre todo en 1994, asumieron el Estado como un instrumento para dos cosas. Esto lo dice también Wilfredo. Para crearse una base de sustentación económica y por tanto política a partir de los recursos del Estado, y para elevar el clientelismo y la subordinación política de los sectores más arruinados por el modelo económico político. Ya casi acabo, señores, no se desesperen. Cuando debió surgir, les digo yo, una democracia de ciudadanos que estimulara el progreso de la nación, que rindiese cuentas, que impartiera justicia, que castigara a los corruptos, que premiara a los honestos y dignificara al trabajador, nació una corporación que de la política devino en económica y cuando sentó raíces, doblegó y luego subordinó a la oligarquía, a la que hoy tiene como aliada en cada actividad que produce riquezas, no necesariamente lícitas, con el patrimonio del Estado como financista y garante. En la democracia que nos han legado las fuerzas progresistas, lo que tenemos es los más altos índices de corrupción, los más bajos niveles de educación, los más altos índices de inseguridad ciudadana, de violencia intrafamiliar, de injusticias sociales, los más bajos índices de castigo al crimen,
de tolerancia, de comprensión de la necesidad de resolver los conflictos sin agresiones. Tenemos también los más altos niveles de impunidad al grado de que con todas las reformas fiscales, con el crecimiento exponencial del Producto Interno Bruto, la creciente inversión extranjera, la pobreza no disminuye, la educación se estanca en los peores lugares en la región y en el mundo, y el primer político corrupto no ha pisado una cárcel, aunque a ella hayan ido banqueros, sacerdotes, estudiantes, lúmpenes que se ponen de mandaderos de narcotraficantes y otros. Si el liderazgo que sustituyó a la dictadura no creía realmente en los pueblos como sujetos de la historia, es natural que sus herederos políticos, los de hace poco, actuando como dirigentes acríticos y listos para buscar ascensos sociales a través de la política y el control del Estado, a los que no tenían oportunidad por su formación profesional escasa, tampoco se comprometieran con toda la carga de responsabilidad que conlleva a luchar por una verdadera democracia. Por eso devinieron en neoliberales en el plano económico al punto de que distrajeron a su favor y al de sus testaferros y socios el patrimonio estatal representado por el Consejo Estatal del Azúcar, CEA, la corporación de las empresas estatales que conocemos con el nombre de CORDE, la Corporación Dominicana de Electricidad, CDE, los aeropuertos, los puertos, las playas, las carreteras, el Banco Estatal. El panorama hoy es elocuente del fracaso de la consolidación democrática. El Congreso, el Poder Electoral, me refiero a la Junta Central Electoral y al Tribunal Superior Electoral, la Justicia, con su Corte Suprema y su flamante Tribunal Constitucional, son un patrimonio de un reducido grupito insaciable de poder que hasta hoy ha sido intocable. Ese modelo solo reproduce dos cosas: miseria material y espiritual que se sacia parcialmente con dádivas con fondos del Estado e incapacidad política e ideológica para reconocer derechos y motivar la acción política independiente. Con los fondos del Estado en la mano, con un país en ruina e ignorante, un pequeño grupito de políticos ambiciosos se han hecho dueños del presente y de una parte del futuro de la República Dominicana. ¿Será esto eterno? Revisemos en el libro La Razón Democrática de Wilfredo Lozano para ver qué él dice. Wilfredo sostiene que, cito, si bien el clientelismo constituye la principal causa del deterioro de nuestras instituciones políticas en el Estado y del debilitamiento de la ciudadanía democrática, pienso, es decir, piensa él, que el argumento en cuanto a tal tiende a ocultar componentes determinantes del problema, que en muchos sentidos son los que precisamente pueden explicar la presencia del clientelismo en la vida democrática. Dice Wilfredo, sigue diciendo, todo indica que en este asunto dos elementos se imbrican, es decir, interactúan coordinadamente. El acentuado manejo neopatrimonial del Estado por las élites políticas que lo han controlado y los frutos desiguales del desarrollo y del crecimiento, que han afirmado una masa de pobres, y yo le agregaría, que han aumentado esa masa de pobres, de trabajadores en condiciones informales y precarias, 60%, 6 de cada 10 trabajadores en este país son informales, de desempleados y sectores de la clase media empobrecida, hoy prácticamente arruinados, como afirman los estudios de la CEPAL en el año 2001 y del Programa Nacional de las Naciones Unidas en los años 2005 y 2010. Concluye él, sin esas dos condiciones,
es decir, sin esa usurpación del tesoro nacional por la casta de políticos y sin esa masa empobrecida, la efectividad del clientelismo político sería nula. Para superar el estado actual, dice Wilfredo, la tarea estratégica de primer orden es la construcción de una sociedad civil fuerte, articulada, no sometida al tutelaje del sistema de partidos y con suficiente capacidad organizativa y conciencia de sus deberes ciudadanos. En el libro de Wilfredo, ya le dije que tiene 717 páginas y no puedo resumírselo, es imposible. Tienen que leerlo, sea porque lo compren o porque se lo pidan prestado a uno que lo compre, porque yo supongo que ya Wilfredo no puede regalar más. En este libro, leyendo a fondo, se puede encontrar la naturaleza de los grandes liderazgos que ejercieron Juan Bosch, Joaquín Balaguer y Peña Gómez. Pero él analiza a fondo los liderazgos, las formas de actuaciones de Leonel Fernández, de Danilo Medina, de Hipólito Mejía y de Miguel Vargas, entre otros dirigentes políticos que han gravitado sobre la sociedad dominicana en los últimos años. Para terminar, quisiera llamarle la atención de dos elementos cruciales y premonitorios que están presentes en el libro La razón democrática de Wilfredo Lozano. Ustedes saben que él, o no sé si lo saben, pero déjenme decírselo por favor, él escribió este libro en dos momentos. Primero, lo escribió en el acontecer diario, como artículos periodísticos, comentando en vivo ahí la actualidad nacional a través de dos periódicos o tres periódicos del país. Entonces iba comentando en vivo ahí eso y luego agarró todos esos artículos, los argumentó mejor, los contextualizó y nos ha dado este libro que es una verdadera joya para entender el pasado reciente, el presente y gran parte del porvenir. Esos dos elementos cruciales que yo digo son premonitorios son la reforma constitucional. Ustedes saben que cuando Leonel Fernández se reeligió en el año 2008, vino con un programa ahí señalado de que iba a hacer una gran reforma política porque él ya había hecho todas las reformas económicas y había afrontado una serie de cosas y vino con una gran reforma política. Ustedes recuerdan que se hizo una gran consulta nacional y él vino aquí con el propósito de hacer esta reforma política para consolidar una serie de cosas. ¿Qué hizo con esa reforma política? Hizo una gran consulta. Y de esa gran consulta vino casi un consenso de que la gente quería una reforma constitucional a través de una asamblea constituyente. Wilfredo se ocupó, probablemente fue el intelectual dominicano que más se dedicó a exponer el tema de la reforma constitucional semanalmente en los periódicos, y abordó muchísimos temas. Yo me voy a referir solo a dos. La reforma constitucional como tal a pesar de que la gente le pidió mayoritariamente que lo hiciera a través de una asamblea constituyente, que se eligieran a la gente que iba a modificar la Constitución, el presidente prefirió apoyarse en su mayoría y
hacer la reforma por una asamblea revisora que todos ustedes saben que es la reunión plena de los diputados y de los senadores. Es lamentable porque la gente pidió una elección popular, pero el presidente, como un raro demócrata, al final impuso lo que le convenía, que era hacerla con la asamblea revisora. La asamblea revisora y la constitución estuvieron entrampadas por gran tiempo, hasta que el presidente Leonel Fernández, el presidente de ese tiempo, ahora el presidente Danilo Medina, un estilo muy diferente, hasta que la constituyente estuvo, la asamblea revisora estuvo, para modificar la constitución, estuvo entrampada gran tiempo, hasta que él logró hacer un pacto que se llamó, muy famoso, de las corbatas azules. Encontró al principal dirigente del PRD, Miguel Vargas Maldonado, y le facilitó las cosas, aún a costo de su futuro político, del futuro político de Miguel Vargas. Increíble. Por largos años Juan Bosch quedó atrapado en las maniobras de Balaguer para que Bosch nunca fuera gobernante y Balaguer lo fuera todo el tiempo que le permitió ese juego de el gato y el ratón. Por años Miguel Vargas cayó en la trampa que le tendió Leonel Fernández en el pacto de las corbatas azules. Luego de derrotarlo, Miguel Vargas cayó derrotado en el año 2008 por Leonel en una reelección, y los que estaban aquí con uso de conocimiento saben cómo fue. Tras 2 años de resaca, porque Miguel Vargas no le hizo oposición durante el 2008-2010 a Leonel Fernández, entró como segundón y pactó la reforma constitucional, cuyos 2 elementos fundamentales fueron rehabilitar a 2 liquidados políticos. Hipólito Mejía, que no podía volver a ser presidente porque él modificó la Constitución para que hubiera una reelección y nunca más, y cayó vencido en el año 2004, y Leonel no podía volver a ser presidente porque se reeligió en el 2008 y ya no podía volver. Pues señores, Miguel Vargas pactó una reforma cuando la reforma estaba entrampada, que rehabilitó esos 2 políticos. Entonces Hipólito le disputó la candidatura presidencial a él dentro del PRD y se la ganó, lo liquidó. Pasadas las elecciones, como ustedes saben, nunca ha hecho oposición al gobierno como se estila en una democracia como la de Estados Unidos, la de Costa Rica, la de cualquier país que ustedes quieran asumir como modelo. Y ahora tiene por delante la posibilidad, con su partido dividido, la posibilidad de que Leonel sea candidato de nuevo. Es el peor táctico que se ha visto en los últimos años. El otro elemento que trata a profundidad o en profundidad, como sería más propio decir, el libro La Razón Democrática, y con esto termino, es el del derecho a la nacionalidad. Wilfredo le dedica una parte significativa del libro al proceso previo a la reforma constitucional, y de la reforma fue quizás el intelectual dominicano que más se ocupó de advertir que desde posiciones xenófobas y actitudes racistas no debía intentarse negar el derecho constitucional de la nacionalidad a los hijos de extranjeros indocumentados que nacieron en el país. Ya sabemos que la Constitución aprobada en 2009 y promulgada el 26 de enero de 2010 eliminó el jus solis para obtener la nacionalidad. Pero la cosa no se detuvo ahí,
y una sentencia del Tribunal Constitucional emitida hace 3 semanas acaba de establecer que los hijos de ilegales no tienen derecho a la nacionalidad y por tanto se legaliza el despojo de la identidad a cientos de miles de jóvenes y niños que ya la tenían amparados en la Constitución de 1966. Se trata de una sentencia puramente antihaitiana. ¿Ustedes saben por qué? Porque una sentencia anterior de la Suprema Corte, legitimando actos administrativos de la Junta Central Electoral. Ustedes saben lo que es que gente que tenía su documento, su acta de nacimiento, su cédula, porque la Constitución de 1966 decía que todo el que nacía en este país, que no fuera un pasajero en tránsito en un aeropuerto, en un puerto o en una frontera, era dominicano por el derecho de ius soli. Cuando esa gente, profesionales algunos, peloteros otros, madres otras, iban a la Junta Central Electoral a decir, ok, mire, por favor, deme una nueva acta que tengo que sacar un nuevo pasaporte. Le decían, un momento, esa acta no vale porque su papá era ilegal. Su papá era ilegal. Su papá era ilegal, pero ¿tú sabes cómo era ilegal su papá? Su papá era ilegal porque durante muchísimos años, y Wilfredo Lozano tiene un libro muy bueno que se llama Los Braceros Haitianos, que es bueno volver a leer, de los años 80, ¿verdad? ¿Sabe por qué era su papá ilegal? Porque el Estado, que tenía aquí casi 20 ingenios, agarraba unos camiones que le llamaban catarey, que las jóvenes no conocieron, se iba a la frontera, contrataba a miles y miles de braceros con el gobierno haitiano, le pagaba por cabeza al gobierno haitiano, los montaba en esos camiones iban oficiales militares, cónsules y personal de la Cancillería, ejecutivos de los ingenios, y traían a esos braceros hacia los campos cañeros. Junto con el CEA iban las familias dominicanas que tenían ingenio, como los Vicini y como el Central Romana, y traían esos braceros aquí al país. Los traían ellos. Esos braceros no venían rompiendo frontera por su propia voluntad, ni por sus propios medios, los traían ellos. Entonces, si esos braceros son ilegales, fueron traficados, y ustedes saben por quién fueron traficados, por el Estado Dominicano, por oficiales militares y consulares y administrativos dominicanos, y eso se llama trata de blanca, y eso está condenado en el mundo entero, y eso no prescribe a los 10 años. Entonces, ¿cómo usted va a decir que los hijos de los traficados por oficiales dominicanos son ilegales? Bueno, pues este tema lo trató Wilfredo en ese libro, y los que lo lean, yo les pido que lo lean con detalle, porque él no se suponía que algún día el Tribunal Constitucional, cuando él estaba escribiendo eso en el año 2009, el Tribunal Constitucional iba a meter una sentencia tan xenofóbica, tan excluyente. Y yo les quiero preguntar a todos ustedes, si ustedes han visto algún descendiente o un hijo de haitiano buscando una acta y negándosela, pero ustedes no han visto a un hijo de libanés, ustedes no han visto a un hijo de puertorriqueños, señores, ustedes no han visto a un hijo de cocolo, y aquí los puertorriqueños y los cocolos picaron caña primero que los haitianos. Entonces, esta parte es muy, pero muy documentada en el libro de Wilfredo Lozano, La Razón Democrática. Me extendí más de lo que pensaba y les pido excusa. De manera que aquí termino y los exhorto a todos a que traten de leer el libro. Los que no puedan leerlo entero, no tengan tiempo por ocupaciones, ocúpense
de este tema de la democracia, de cómo aquí se ha usurpado de manera vergonzante, en nombre de la libertad y de la democracia, se ha usurpado los derechos de los ciudadanos, de los jóvenes, de una manera tan grave, hipotecando de tan grosera forma el porvenir de la juventud. De manera que, discúlpenme la extensión, y cuando lean el libro y me vean por ahí, díganme otras cosas de las que no les hablé. Pasen muy buenas noches y muchas gracias. Gracias al destacado periodista Felipe Ciprián, quien estuvo haciendo la presentación formal de este libro, La razón democrática, cultura política, desarrollo y clientelismo en la democracia dominicana, del doctor Wilfredo Lozano, quien me permitiré en este momento llamar para la presentación ya formal de su libro en este auditorio Manuel de Jesús Perelló, para disfrute de todos los vanilejos e invitados que nos encontramos hoy presentes. Damas y caballeros, un fuerte aplauso para el sociólogo Wilfredo Lozano. Bueno, en primer lugar, permítanme agradecerle al Centro de Perelló y sobre todo a Julia su insistencia en que debíamos presentar este texto aquí en Baní. De alguna forma, yo soy ya un banilejo, y tenía inevitablemente que cumplir con mi deber y dar la oportunidad a un espacio así de diálogo en el que conversáramos sobre este texto, de manera que en primer lugar permítame agradecerle al Centro su gentileza para hoy reunirnos aquí. Pero bueno, yo no pensaba hablar mucho del libro, sino simplemente agradecer. Yo creo que Felipe ha hecho un excelente panorama de los asuntos fundamentales que se discuten en el trabajo, y no hay necesidad de estar lloviendo sobre mojado. Me parece que un enfoque muy apasionante y muy pertinente. Los libros, y el que le diga lo contrario miente, se escriben esencialmente por dos cosas: para aclararse unos problemas y para los amigos. El que diga lo contrario es un fariseo. Las razones patrióticas o de otro tipo vienen luego. Pero lo esencial es que un libro es una suerte de diálogo con la gente en el que uno quiere aclararse cosas que le preocupan. Y en segundo lugar, ¿qué otro interlocutor más fácil, confiable que los propios amigos? Los libros son eso. Y de alguna manera este libro lo que intenta es aclararme yo un poco el lugar de uno en esta República Dominicana tan convulsa, en la que tengo la intuición de que estamos transitando a un cambio epocal, a un cambio profundo en nuestras instituciones políticas, a una transformación fundamental en el lugar que ocupa el país en el mundo, y lamentablemente ese cambio no forzosamente se encamina hacia lo mejor. Entonces, de alguna manera el libro intenta aclararme a mí esa situación, y un poco aclarar bueno, pues a mi comunidad el punto. En el libro, como dice Felipe, se discuten muchas cosas. El libro es un híbrido extraño en el que de un lado expresa digamos, la presencia de un académico, que en el fondo es lo que yo he sido toda mi vida, preocupado por los problemas de su sociedad,
no de manera esporádica como se hace en las universidades, cada cierto tiempo que uno escribe un ensayo o un libro, sino en el diario vivir, que es más angustiante. Pero también el libro recoge, como señala Felipe, recoge ese material, lo reelabora, profundiza algunas líneas de trabajo y recoge algunas cosas que no estaban publicadas. Después de haberlo escrito me puse a ver y hay como un 40% del libro que fue escrito específicamente para el libro. Entonces es un libro muy en su naturaleza, en sus orígenes, perdón, muy desigual. Hay muchas cosas que se discuten en el libro. El libro tiene 7 capítulos duros y un capítulo blando porque es el último, que es la conclusión. En esos capítulos, en esencia, se discuten 3 asuntos. En primer lugar, hay un intento de pensar la respuesta a ese problema que planteé hace un momento, es decir, algo está cambiando, nuestras instituciones políticas, el Estado, la sociedad dominicana se está transformando no forzosamente para bien. Entonces, la primera parte del libro es un esfuerzo por pensar que parte de la comprensión de ese cambio tiene que ver con la cultura política. Tiene que ver con la manera en que nosotros pensamos el mundo, tiene que ver con la manera en que nosotros nos relacionamos con el mundo de la política. Y ahí destaco 2 cosas que señaló bien Ciprián. Digo que hay 2 claves en este asunto, y es el lugar que ha pasado a ocupar el manejo de la política como una relación de pura clientela. Y cómo esto está articulado a una manera de las élites políticas apropiarse del Estado como un bien privado, el patrimonialismo. Entonces, la primera respuesta es, tratemos de hurgar en lo que es nuestra cultura política para poder un poco entender lo que está pasando aquí. La segunda parte del libro, bueno, en ese primer aspecto, evidentemente hay todo un capítulo sobre el tema de la cultura política y hay un segundo capítulo sobre el sistema político. Y la segunda línea de argumentación es la idea de que estos problemas no se pueden entender desconectados de lo que ha sido las apuestas por el desarrollo que se han hecho en el país. Y ahí se hace un esfuerzo por pensar el fracaso, digamos, general, de esas respuestas a los retos del desarrollo que se han dado, sobre todo desde el giro de los años 90 en que la economía dominicana dio un cambio, que pasó de ser una economía agrícola exportadora tradicional e industrial hacia un modelo más exportador de servicios, con el turismo, la zona franca, etc. En ese giro, bueno, ahí, si se lo cuento todo, entonces no lo compran. Se explica un poco por qué fracasa ese ensayo alternativo de desarrollo ante un modelo fracasado, que fue el de la industrialización y fue el del azúcar. Pero se añaden 2 cosas que me parecen importantes en lo que tiene que ver con el desarrollo. La primera es que este es un país abierto, que mucha gente y sobre todo la clase política no entiende. Es un país abierto en muchos sentidos, pero quiero destacar uno. Nosotros tenemos más de 1 millón de dominicanos que viven fuera, y esa realidad ha transformado este país. Sin la realidad de la inmigración, ya lo vieron en el video, este país no pudiera sobrevivir.
Y es un país abierto también de la inmigración. Son dos caras de una misma moneda. Pero lo que quiero plantear es que es un país que está obligado a ser abierto. No porque tenemos dominicanos fuera únicamente o porque tenemos inmigrantes dentro, sino porque el mundo de alguna forma nos obliga a ser abiertos. Y eso implica que la política y el Estado no pueden seguir siendo manejados como si fueran cosas cerradas. Entonces, ese es un problema que se trata de discutir en el libro, en todo lo que tiene que ver con el desarrollo. Y por eso la idea que planteó Ciprián, la importancia que tiene para la política y para el futuro del país, pensar nuestras relaciones con el vecino de una manera distinta, en el sentido en que he estado razonando. Entonces, ese es digamos, un segundo aspecto. El tercer punto, y esa es, digamos, una segunda respuesta, ¿verdad? El tercer campo de problemas, bueno, y para esto hay 2 capítulos larguísimos, sobre política exterior y sobre temas del desarrollo. El tercer campo digamos, de problemas que yo intento ver como importante para entender qué está pasando con el país, es en lo que podríamos llamar la acción de la gente, la acción concreta de la gente, de la sociedad. Y ahí me detengo a ver esencialmente 2 cosas. En primer lugar, los partidos. Los partidos son los que representan a la gente en el Estado, o se supone que deben hacerlo. Y en segundo lugar, los movimientos de la sociedad organizada en la defensa de sus derechos, en la búsqueda de sus reivindicaciones, etc. Yo entiendo que ahí también hay el tercer foco de asunto que hay que pensar para poder avanzar una respuesta. Y ahí mi argumentación básicamente son 2 cosas. La primera, que hay una ruptura entre los partidos y la sociedad. Entre partido y sociedad no hay conexión. La única conexión que mantiene el vínculo entre partido y sociedad es la clientelización, el comprar a la gente a través de prebendas. Los partidos se han vuelto hacia sí mismos eso le llaman autismo. No, bueno, los que conocen un autista saben de qué hablo. Un autista no es un niño tonto. Un autista puede ser un niño extremadamente inteligente. Pero como está tan metido en sí mismo, es tan sensible que decide romper con el mundo. Tienen profundas capacidades matemáticas, sobre todo las matemáticas, capacidades artísticas, tienen una memoria formidable, pero no están conectados con el mundo. Nuestros partidos no están conectados con la sociedad, son autistas. Y cuando se conectan con la sociedad, lo hacen con la única forma que tienen para seguir logrando algún tipo de legitimidad con la gente. Y eso se consigue con los votos. Y para eso, de alguna manera, ensayan comprar a la gente. Ahí hay un problema de corrosión, de deterioro del sistema político que hay que resolver. La política no puede sostenerse durante un tiempo largo sobre ese mecanismo. De alguna manera la política es convencimiento. La política puede ser represión, puede ser coerción, puede ser compra de gente, pero eso no dura mucho. Eso puede durar un tiempo, puede permitir que un sistema político sobreviva un rato, pero un sistema político no se sostiene a la larga si no convence a la gente de su legitimidad, de la justeza del sistema. Y algo ahí, entonces, eso nos conecta con la cultura política. ¿Hasta qué punto
puede vivir la política dominicana convirtiendo en un mercado a toda la vida política. ¿Hasta qué punto podemos hacer de las elecciones una especie de lucha de todos contra todos cada 4 años para conseguir la promesa de un cargo, ya sea de diputado, de, ¿cómo se llaman?, los miembros de los ayuntamientos, de un regidor, para conseguir un empleo en obras públicas? ¿Hasta qué punto podemos terminar descansando la estabilidad de un orden político en eso? Yo tengo mis dudas de que eso pueda durar infinito. Entonces, esa es una segunda línea de argumento. Y evidentemente eso se conecta con lo primero. Para poder hacer esa ruptura, la clase política tuvo que cumplir un largo ciclo en el que pasó de manejar el Estado, que era un gran empresario, como heredero de los bienes de Trujillo. El Estado pasó de ser un gran protector, un gran benefactor, pasó y en consecuencia la clase política administraba esos bienes y por esa vía le facilitaba las cosas a los empresarios, no demandándole impuestos, y resolvía algunas prebendas, algunas demandas sociales a la gente. Eso duró desde la muerte de Trujillo hasta los años 90. Con la crisis de ese Estado comenzó a construirse otra cosa, un Estado rentista, en el que los partidos, a través de ese cambio estatal, han logrado hacer de la renta estatal un recurso autónomo de lo que pasa en la sociedad y sobre todo en el mundo empresarial. Y entonces eso ha logrado generar una autonomía que prácticamente el manejo de los recursos del Estado permite rienda suelta en el manejo de esos recursos y da la ilusión de un uso infinito de la clientela como un mecanismo que resuelve los grandes vacíos del convencimiento, de una cultura abierta, democrática, participativa. El otro punto que sostiene ese esquema es el hecho de que nuestra sociedad civil ha demostrado una profunda debilidad en sostener su poder organizativo. Si en los años 60 y los 70 la sociedad civil, eso de los sindicatos, los grupos de maestros organizados, los choferes, los empresarios, generaron un poder organizativo que fue clave para que la democracia en este país funcionara. Hoy día esa sociedad no tiene ese poder, está dispersa y si está organizada se ha burocratizado, hay una cierta esclerosis, las venas de la sociedad civil se han un poco endurecido, quizás porque comieron mucha sal, cosa que Julia permanentemente me la está controlando, pero yo soy bellaco, yo me las ingenio. Pero bueno, en el fondo esa es la argumentación. Como ustedes ven, es una argumentación que la traté de llevar a lo más sencillo, tiene muchas aristas, eso hay que refinarlo más, pero tenemos que comenzar a pensar seriamente que estamos ante un problema muy grave que involucra el porvenir del país. No es que se va a armar una catástrofe, en el sentido de un cataclismo político que lleve a una guerra civil. No, quizás es peor. Quizás el cataclismo no es el de la guerra. La guerra es una manera de solucionar problemas. Clausewitz ya lo decía, cuando la política falla, cuando ya la política no puede dirimir las diferencias, pues se va a la guerra. Entonces la guerra es una manera de resolver los problemas. Algo peor que la guerra es que se produzcan sus mismos efectos sin ese choque frontal que deslinda por lo menos campos y genera vencedores y vencidos. Y yo creo que podemos estar asistiendo a eso. Es decir,
el intento, por ejemplo, de Leonel, que está convencido de eso que yo voy a decir. Leonel está convencido de que este país necesita de un partido Estado que dure 30 años en el poder. De que ese partido Estado necesita de una suerte de sistema político clausurado, en el que la oposición genere una cierta resistencia parlamentaria que no ponga en peligro la permanencia de un partido Estado en el poder. Leonel está convencido, no se trata de una trampa, se trata de que creen eso. Eso augura una de las posibles vías de esa gran conmoción política. Eso acabaría con la democracia, pero es una posibilidad real. Yo personalmente creo que es muy difícil armar eso, por lo menos en el sentido en que los mexicanos lo armaron. Lo podríamos discutir infinitamente aquí toda la noche. Pero también hay otras posibilidades. Por ejemplo, la posibilidad de que el Estado ceda una serie de espacios que han sido su patrimonio, han sido parte de su ejercicio y que deben de ser, y que son fundamentos del Estado moderno, a través de cosas como esta. Piensen ustedes cuántos guardias privados hay al servicio de los empresarios y de la clase media. Hay más guardias privados en el país que policías. Y están armados. Es decir, hay 14.000 policías más o menos. Pues hay más de 14.000 guachimanes. Es decir, hay una parte de la función del Estado que se la ha cedido al sector privado. Esa es una manera de ver esto. Eso es una manera de privatizar la necesidad de producir energía. Aunque la planta eléctrica no es más que una especie de recurso caro individualista ante un problema que no resiste otra solución que no sea colectiva. Sí, como no me funciona el Estado, lo que yo hago es que resuelvo mi problema personal. Pero al generalizarse esto, lo que hago es que profundizo el problema y lo hago más caro. Pero bueno, esta es otra forma. Otra manera es que las instituciones de la justicia no funcionan. Es una manera del Estado abandonar parte de sus funciones, que era la de ejercer la justicia en el manejo de conflictos. Otra manera de expresar esto es, cada cierto tiempo en este país, en los barrios, linchan ladrones o violadores. Y nunca son detenidos, y si son detenidos los culpables, los sueltan al poco tiempo. Es una manera del Estado ceder responsabilidades. Y la peor de todas es que fuerzas que no son estatales, ni son empresariales, ni son sindicales, van adquiriendo cada vez más importancia en la toma de decisiones de asuntos públicos. Me refiero al delito internacional, que no solamente el narcotráfico, es el lavado de dinero, etcétera. Y eso tiene consecuencias importantes en la vida congresional, tiene consecuencias en la vida de los partidos, y tiene consecuencias hasta en los barrios que se autonomizan. En la capital hay barrios donde no puede ir la policía, y donde los jefes reales son los distribuidores. Y no solo son jefes porque tienen armas, sino porque también son que resuelven problemas del barrio. Esa es la realidad. Entonces, esa es una forma de disolver una sociedad. Entonces, esa es una manera de transformar una sociedad y un Estado. Es de ese tipo de respuestas que estoy expresando preocupación. Y esto son respuestas a la incapacidad del Estado, de la clase política, generar respuestas legítimas, respuestas que convenzan a la gente
y que la logren organizar. Ese es el punto. Entonces yo creo que está cambiando el país, no forzosamente para la guerra civil, como querría la izquierda, o cierta izquierda. Ya la izquierda no quiere eso, que la izquierda quiere quiere llegar a un acuerdo. Todo el mundo quiere llegar a acuerdo en este país y nadie tiene la capacidad para producirlo. Ese es otro de los problemas. Pero bueno, en el fondo estas cosas, aunque no están así dichas acá en el libro, son las que motivan el libro, las que generan la preocupación por el libro. Ya que Manuel no lo dijo. ¿Dónde está Manuel? Ah, míralo allá al fondo. Bueno, pues la universidad, yo soy simplemente su vehículo. Trajo algunos ejemplares, están ahí. Ojalá se animen tanto con la interesantísima presentación que hizo Ciprián, a quien lo dejé de último. Quisiera agradecer profundamente, en primer lugar, el trabajo de sentarse a ver estas cosas y producir esa formidable intervención, sino también porque Ciprián, que de una forma muy desinteresada, se chupó el libro en una fase difícil en el que se estaba armando los índices de nombres y esas cosas, y realmente me ayudó muchísimo en esto, y no tengo con qué agradecerle. Y yo soy un aprovechado porque, no conforme con eso, le pedí que presentara el libro. Entonces es un doble agradecimiento que quiero darle, y a todos ustedes por su paciencia, y les reitero mi agradecimiento al Centro Perelló, a Julia, a don Rafael, que nunca tiene tiempo de venir a discutir estas cosas, que le caería bien. Y bueno, de mi parte yo aquí termino, y muchísimas gracias. Damas y caballeros, sean todos y todas formalmente bienvenidos al majestuoso auditorio Manuel de Jesús Perelló, donde hoy nos reunimos, la familia banileja, la comunidad de este poblado de Baní, y también amigos y allegados a nuestro pueblo y a nuestras raíces, que hoy nos encontramos para disfrutar de la puesta en circulación y, por qué no decirlo así, también presentación formal al pueblo de Baní del libro La razón democrática del doctor sociólogo Wilfredo Lozano, quien se encuentra presente en este majestuoso auditorio. Un fuerte aplauso para el doctor Lozano, que es nuestro protagonista de la noche. Agradecemos en ese mismo sentido la presencia del señor Virgilio Castillo y también del señor Juan Castillo, quien es regidor de este municipio de Baní, a nuestro historiador oficial y también miembro titular de la Academia Dominicana de Historia, el doctor Manuel Betilio Valera. En ese mismo sentido, también queremos saludar la presencia de la señora Dalma Rosa Arias, quien es presidenta del Consejo de Regidores del Ayuntamiento del municipio de Baní y que también está presente, a nuestros amigos de la prensa, en especial Huizo Márquez, Felipe Ciprián, que se encuentran presentes, demás miembros de la prensa también. Queremos darles pues una cálida bienvenida también a Madeline Cabrera, quien es la coordinadora técnico de Asomureba, que es una dependencia regional de FEDOMO, a los amigos del centro en especial. Cuartillas del libro La razón democrática de Wilfredo Lozano, que tiene 717 páginas. Así es que si yo escribí 24 párrafos, no fui largo. De manera que no tengan ningún temor, que solo voy a leer, y me alegro que haya tantos jóvenes estudiantes aquí, porque sin saberlo, aparentemente escribí para ellos, porque Wilfredo va a hablar aquí y le va a hablar a los intelectuales que están aquí. Así es que les leo de inmediato. Voy a hacer un esfuerzo por distinguir lo que es mío,
lo que yo digo de lo que les cito de Wilfredo, para que no lo culpen a él de mis errores y le aplaudan sus aciertos. Bueno, tras la caída del tirano Rafael Trujillo, lo que sucedió en el país fue un período de luchas populares, inestabilidad y la emergencia de líderes democráticos interactuando con dirigentes políticos oligárquicos, pero antitrujillistas. Me refiero a los cívicos. A la vez, habían neotrujillistas conservadores, como Balaguer, que estuvo durante todo el periodo de la dictadura. A la Sócrates, que siempre está presente en nuestras actividades, y por supuesto al profesor Porfirio de Jesús Pérez, quien es director del Distrito Educativo 0304. Queremos aprovechar también para saludar la presencia de los estudiantes que se encuentran presentes del Distrito Municipal de Santa Ana y por supuesto los estudiantes del Liceo Nocturno Francisco Gregorio Villini. Gracias por estar presentes, amigos, allegados del Centro Cultural Perelló y por supuesto amantes del trabajo que estamos haciendo en esta institución cultural. Para nosotros es sumamente especial que ustedes estén presentes, pues esta conferencia significa mucho para nuestro concepto institucional. Estamos trayendo a Baní actividades que jamás este poblado pensó que iba a recibir. Intelectuales de la categoría del doctor Wilfredo Lozano, sin lugar a dudas, es una dicha para el pueblo de Baní poder escucharlo en este auditorio que está tan cerca de casa y que ya no tenemos que transportarnos hacia la ciudad de Santo Domingo u otras ciudades para poder escuchar de la voz de estos intelectuales, pues temáticas tan importantes como la que esta noche trataremos. Para conocer un poco más acerca de la vida del doctor Wilfredo Lozano, les invito a que pongan atención a este video que hemos preparado sobre su biografía. Damas y caballeros, queden con este material audiovisual que hemos preparado. El doctor Wilfredo Lozano es sociólogo, egresado de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y doctorado en el Colegio de México. Es fundador del programa Flaxo Dominicano y del Anuario Social y Político de América Latina y el Caribe, así como miembro fundador de la revista Realidad Contemporánea. Estuvimos viendo un resumen curricular del doctor Wilfredo Lozano, quien esta noche presenta en este auditorio Manuel de Jesús Perelló el libro La razón democrática, cultura política, clientelismo y democracia en la República Dominicana. Para hacer formal presentación de nuestro conferencista del día, de la persona que ha sido autor de este libro, y por supuesto, para hablarnos también de la temática en específico que se ha tratado en este libro, vamos a dar paso a este podio de este auditorio Manuel de Jesús Perelló a Felipe Ciprián, periodista destacado de nuestra provincia Peravia. Un fuerte aplauso. Distinguidos amigos, amigas, cada vez que yo asisto a un acto de presentación de un libro, tengo el temor de que me voy a pasar 3 horas oyendo a gente hablarme del libro, casi la mitad del tiempo que necesito para leerlo. Entonces, como yo he padecido ese tipo de cosas, preferí escribir algunas. Contemporánea. Entre 1996 y 2004 fue secretario general de la Flaxo. Actualmente dirige el Centro de Investigaciones y Estudios Sociales CIES de la Universidad Iberoamericana UNIBE en Santo Domingo, República Dominicana. Tiene una amplia experiencia docente y de investigación. Ha sido profesor investigador del Centro de Estudios de la Realidad Social Dominicana de la UAS
en la que durante 10 años fue profesor titular de Historia de la Sociología, Historia del Conocimiento y Teoría de los Modos de Producción. Además, dirigió el 4º programa de maestría en Sociología Rural del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. Ha sido investigador visitante de la Universidad Johns Hopkins en la Universidad Nacional Autónoma de México, de la sede Flaxco, México, y del Centro de Estudios Iberoamericanos de la Universidad de Salamanca, entre otras prestigiosas instituciones. Tiene una larga experiencia de investigación en diversos campos de la sociología: migraciones, mercado laboral, sociología rural y del trabajo, sociología política y sociología histórica, además de artículos en revistas especializadas en ciencias sociales. Ha publicado más de 8 libros y ha sido coautor de otros 13 títulos.